En este video vamos a hablar un poco de cómo encontrar el seguro óptimo y el tema de la aversión al riesgo. Esto está en el capítulo 12 del libro de Varia. Como vimos antes, cuando estábamos hablando de utilidad esperada y de consumo contingente, decíamos que las personas pueden modificar la cantidad de consumo que tienen ante una situación incierta mediante la compra de seguro. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto seguro óptimo? ¿Cuál es el seguro óptimo que la persona debería comprar dada una función de utilidad y dadas unas realidades del mercado? En otras palabras, yo puedo asegurar mi auto por todo el valor de auto, por menos del valor del auto, por incluso más, por más que el valor del auto. Entonces la pregunta entonces es, ¿cuánto seguro es el óptimo que yo debo comprar? Y para ello, vamos a poner un ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a trabajar en clase también, pero quiero que lo empiecen a pensar desde ahora. Supongamos que la persona, vamos a preguntar una situación, una persona tiene 100 millones de pesos y existe una probabilidad 0,02 de que este año le roben el auto. El auto vale 15 millones de pesos. Entonces, con probabilidad 0,98, la persona al final del año tendrá 100 millones de pesos. Y con probabilidad 0,02 tendrá 85 millones de pesos. Es decir, 100 millones menos la pérdida del auto, que son 15 millones. Vamos a suponer que no hay ninguna otra contingencia que podría suceder. Vamos a suponer entonces ya aquí tenemos una situación incierta. ¿Ya? Este año puede que me roben o no puede que me roben el auto. Y esa situación incierta le genera a esta persona una riqueza esperada. Nosotros podemos calcular la riqueza esperada con estos datos, que son, tenemos dos situaciones con dos niveles de consumo o de riqueza contingente y dos probabilidades. Entonces podemos calcular la riqueza esperada. Vamos a suponer entonces que hay un seguro de robo, y el seguro de robo es tal que por cada 2 pesos tú te aseguras por 100 pesos. Es decir, si tú pagas 2 pesos de prima, el seguro es de 100 pesos. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, aseguro mi auto por pérdida total 15 millones de pesos, la prima anual que yo tengo que pagar por ese seguro es 2% de ese 15 millones, es decir, 300 mil pesos. Es decir, yo pago los 300 mil pesos, no importa lo que suceda, si me roban o no me roban el auto. Si no me roban el auto, pagué 300 mil pesos. Si me roban el auto, pagué 300 mil pesos, pero el seguro me devuelve 15 mil, que es decir, es el valor del seguro que yo estoy comprando, cuya prima anual me cuesta 2% de ese valor. Vamos a suponer también que la función de utilidad de la persona es igual al logaritmo natural. Bueno, la pregunta entonces es ¿cuánto es el seguro que va a comprar esa persona? Entonces yo lo que voy a hacer es explicarles paso por paso cómo hacerlo y después en clase vamos a desarrollarlo un poquito más. Lo primero que me gustaría que hicieran es expresar la función de utilidad de acuerdo a los diferentes niveles de consumo. En este caso, expresar la función de utilidad de acuerdo a los niveles diferentes de riqueza. Y después introducimos el seguro en función de una cantidad X de seguro comprado. Es decir, en la situación buena, 100 millones, la persona va a tener 100 millones de pesos menos 0,02X, porque ese es el valor de la prima del seguro que está comprando. Y en la situación mala, la persona, bueno, voy a dejar que ustedes determinen cuánto va a ser la riqueza o el consumo contingente en la situación mala. Eso les va a dejar la expresión de la utilidad esperada como función de X solamente. Porque ustedes tienen las probabilidades, tienen la función, tienen los niveles de riqueza y les va a quedar solamente la función con respecto a X. Y lo que ustedes tienen que hacer es maximizar la utilidad con respecto a esa X derivando y hallando el óptimo de X. Hay otra manera que es hallando la restricción presupuestaria, hallando la TMS, dejándolo indicado en términos de consumo bueno y consumo malo, e igualando la TMS con la pendiente de la restricción presupuestaria. Esa es la forma como lo hace el libro y el libro de Bergson y Varian. Eso está explicado en el libro de Bergson y Varian, en el primer ejercicio, el ejercicio del Betis, que también quiero que lo vean. Las dos maneras son equivalentes. ¿Ya? Junto con resolver este problema, nosotros también podemos cambiarlo un poco y ver qué pasa con la compra de seguro. Por ejemplo, qué pasa si la prima sube, la porcentaje de prima sube a 3%, por ejemplo. ¿Qué pasa si baja a 1%? Entonces, en ese sentido, este tipo de problemas quiero que lo empecemos a manejar para poder determinar el seguro óptimo. Vamos a hablar un poco acerca de la aversión al riesgo y vamos a plantear una situación en la que una persona tiene 10 millones de pesos y alguien le ofrece una apuesta. Con probabilidad 0,50, por ejemplo, lanzando una moneda, con probabilidad 0,50 te puedes ganar 5 millones o con probabilidad 0,50 perder 5 millones. Si sale en caras te ganas 5 millones de pesos, si salen pesos te pierdes 5 millones de pesos. Entonces fíjense que aquí el juego es todo o nada, es decir, no es que yo puedo cambiar estos montos de 5 millones o no, sino más 5, menos 5, esas son las posibilidades. Si la persona no acepta la apuesta, la riqueza esperada de la persona es la inicial, 10 millones de pesos. Y su utilidad esperada es la utilidad que le da los 10 millones de pesos, es la utilidad de la riqueza inicial. Si la persona acepta la apuesta, la riqueza esperada es
15 millones por 0,5 más 5 millones por 0,5 y eso es igual a 10 millones. Pero la utilidad esperada es 0,5 por la utilidad de 15 más 0,5 por la utilidad de 5. Ahora, si la persona es adversa al riesgo, eso quiere decir que la utilidad que le da a esa persona los 10 millones es mayor a la utilidad esperada que le da a esa persona un juego con una riqueza esperada equivalente, pero que tiene una situación incierta. Eso se llama una aversión al riesgo. Cuando la utilidad de algo seguro es mayor a la utilidad de obtener esa misma plata en términos de riqueza esperada, pero con diferentes probabilidades. ¿Ya? Eso es lo que se llama una persona adversa al riesgo. ¿Y de dónde viene la aversión al riesgo? Bueno, viene de la forma de la curva de utilidad. Si nosotros tenemos aquí en el eje de las X el nivel de riqueza o nivel de consumo y tenemos el nivel de utilidad en el eje de las Y, generalmente las personas tienen un nivel de utilidad de esta manera. ¿Por qué? Porque la utilidad es marginal, es decreciente generalmente en todos nosotros. A medida que tenemos más de un bien, tenemos más consumo, tenemos más niveles de ingresos, la utilidad adicional que me proporciona 1.000 pesos más, 1.000.000 de pesos más, 10.000 pesos más, eso aumenta mi utilidad, pero cada vez el aumento es menor. Disculpe. Por lo tanto, ¿qué sucede en este caso? Aquí tengo la riqueza 10 millones de pesos. Voy a apagar el celular para que no suene. Disculpen eso. La riqueza de la utilidad, perdón, la situación inicial es 10 millones de pesos. Y la utilidad de 10 millones de pesos viene dada por este punto. Si yo acepto la apuesta, tengo 15 millones y esto tiene una utilidad aquí, o 5 millones y eso me da una utilidad aquí. U de 5, U de 15. La utilidad esperada de ese juego va a ser el punto medio, en este caso es 0,5 y 0,5, por lo tanto va a ser el punto medio de esas dos utilidades y va a ser este monto. ¿Ya? Claramente este monto es menor a la utilidad de 10. Y nosotros podemos trazar eso también, hallar este monto también trazando una recta. En el libro hacen una recta. Y si yo trazo una recta y busco el punto medio de esa recta, ese punto medio me da el punto medio de la utilidad esperada. Ese punto medio es la utilidad esperada de la lotería. ¿Y por qué el punto medio? Porque de nuevo las probabilidades son 0,5 y 0,5. ¿Qué pasa si la probabilidad fuese 0,75, 0,25? Por ejemplo, que yo me gano 5 millones con probabilidad 0,75 y pierdo 5 millones con probabilidad 0,25. Bueno, el punto medio ya no sería este, sino que sería el valor de la utilidad esperada, sería algo por aquí. Y sería básicamente la ponderación de entre estos dos números, pero más cercano a U de 15. O sea, sería un término por aquí. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuáles son las probabilidades de ganar 5 millones o perder 5 millones, yo no siempre voy a preferir quedarme con los 10 antes de jugar al juego. De hecho, hay un nivel de lotería, hay un tipo de lotería que me hace a mí querer jugar. Por ejemplo, si yo le ofrezco a esta persona ganarse 5 millones con probabilidad 0,99 o perder 5 millones con probabilidad 0,01, a pesar de que es adverso al riesgo, esa persona va a querer jugar porque ese juego le va a dar una función de utilidad esperada que va a ser mayor a la utilidad esperada de los 10 millones de no hacer nada. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea adverso al riesgo no significa que es adverso a todo riesgo, a cualquier riesgo. Significa que hay un punto, generalmente hay muchos juegos que no va a querer jugar esa persona, pero llega un punto en que uno puede esperar un juego que esa persona sí va a querer aceptar. ¿Y cuál es el juego que esa persona sí va a querer aceptar? Bueno, es el juego tal que le da una riqueza esperada que le da un punto equivalente a este U de 10. Es decir, es el punto, es la probabilidad, es un juego de probabilidades en el cual la utilidad esperada del juego es mayor o igual a U de 10. ¿Ya? Y ese punto viene dado por este, en el cual este juego, en el cual la riqueza esperada es este punto, esa es la lotería que me va a mí permitir, me va a hacer jugar esa lotería. ¿Ya? ¿Cómo determinar ese punto? Eso lo vamos a ver un poquito en clase. ¿Cómo se mide la aversión al riesgo? Bueno, existe una medida de aversión al riesgo que es el índice de Pratt. El índice de Pratt nos dice que a nivel W de riqueza, la aversión al riesgo viene dada por menos la segunda derivada de la función de utilidad con respecto a W dividida por la función de utilidad, la primera derivada con respecto a W, es decir, menos U' de W con respecto a U' de W. Y quiero que piensen un poco, viendo esta fórmula, qué signo va a tener este índice de Pratt dado lo que sabemos acerca de la utilidad y dado lo que sabemos acerca de la aversión al riesgo y de las personas que normalmente tienen una curva de utilidad cóncava. Y pregúntense también si este índice puede ser igual a 0 o si el índice es positivo o negativo, si disminuye o aumenta cuando la riqueza aumenta.
Y por último, la aversión al riesgo no se puede medir directamente. Sin embargo, se sabe que la aversión al riesgo es directamente proporcional a la cantidad que un individuo está dispuesto a pagar por un seguro. Y la demostración de esto utiliza las series de Taylor. Esto está en el libro de Nicholson. Y la serie de Taylor es una herramienta matemática que viene dada por esta fórmula. Esto lo voy a explicar en clase, pero si pueden, léanse en el Nicholson la derivación matemática de la formulación acerca de la relación entre la aversión al riesgo y el pago por seguro, que está en el libro de Nicholson. Eso está en el apéndice del capítulo de Nicholson. Entonces hasta aquí tenemos hasta ahora. Con esto ustedes pueden ir al libro de Nicholson, terminar de leer la parte de seguro óptimo, ir al libro de Varian y leer la parte de aversión al riesgo y seguro óptimo, y entonces en clase ahora vamos a trabajar estos temas. ¿Okay?